Bueno, a ver si estás de acuerdo conmigo. Te propongo a que tratemos de dialogar un ratito desde, desde este lugar. Quizás no un diálogo, sino un monólogo, pero a ver si estás de acuerdo. Yo creo que el mundo está buscando una persona diferente, ¿no? Creo que cuando vemos las elecciones como, por ejemplo, en Estados Unidos, y a mí me gusta ver todo eso porque me gustan los análisis, que más que todo me gustan los análisis que hacen eh, los, las personas que estudiaron para eso, los politólogos, los analistas políticos, y llegan a una conclusión. Me gustó uno en especial que habló que, por ejemplo, este presidente de Estados Unidos, Trump, pierde con un candidato inexistente, y en eso dijo todo, ¿no? Porque el hombre que gana tiene 78 años, pero al margen de eso, porque hay personas de 78 años que están perfectos, ¿no? Al margen de la edad, que no tiene nada que ver, eh, hay algo. Lo que decía este analista que me llamó mucho la atención y le doy el ok, ¿no? Lo mismo te propongo que pienses lo que te digo que quien le ganó a este presidente de Estados Unidos, que en este momento Estados Unidos no para de crecer económicamente, por ejemplo, tiene cosas muy malas, por supuesto, todos estamos de acuerdo, y este presidente también tiene formas de hablar que no es tan linda, no es tan simpática, ¿no? No son tan simpáticas. Pero al margen de eso, quien le gana a Trump en las elecciones es el COVID, es el COVID. Es increíble el analista este punto de vista que tiene y dije, realmente tiene razón. Pero las personas están buscando desesperadamente, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. Siempre estamos detrás de la zanahoria, ¿no? Eh, y siempre estamos buscando algo. Si no es, estamos buscando una estabilidad económica, si estamos buscando que para el dólar, si estamos buscando que la selección pueda ganar algún partido, pueda ganar algún torneo, siempre estamos esperando algo en la vida. Estamos esperando que yo recuerdo cuando éramos jóvenes, las tías, los tíos viejos te decían, ¿y cuándo te vas a poner de novio? Te ponías de novio, ¿y cuándo te vas a casar? Te casaba, ¿y cuándo vas a tener hijos? Y tenés hijos y ya ellos se fueron, pero están los otros que te dicen, ¿y cuándo vas a ser abuelo? ¿No? Y falta que te digan, ¿y cuándo vas a pasar para el otro lado? Pero el asunto es que todos estamos buscando un tiempo nuevo y quizás en ese tiempo nuevo que todos anhelamos algo diferente, algo que cambie la historia de nuestras vidas, de nuestra nación. Y en eso estamos, en eso se nos va la vida, ¿no? Eh, Votamos a un hombre, llega presidente, nos damos cuenta que no servía, que no era lo que queríamos, lo cambiamos. Viene el otro que aparentemente es bueno, nos damos cuenta, nos desilusionamos otra vez, nos damos cuenta que tampoco era eso. Y así van pasando las décadas, después se mueren esas personas y pasan como el Raúl Alfonsín, nos damos cuenta que era bueno, pero ya se fue. Lo que podamos decir ahora de esa persona, de esas personas que se fueron, presidentes, padres, pastores, que se fueron con el Señor y otros que se fueron a la eternidad, viajaron solo a la eternidad, eh, van a quedar escritas en el libro de historia, nada más. Pero la verdad que ellos no se van a enterar de nada. Por eso es importante ver y analizar los tiempos, como dice Salmo 90, ¿no? Pero te quiero hablar de alguien que le he puesto yo que es el hombre, que fue el hombre bisagra de sus tiempos. Hoy se diría un agente de cambio. Ese hombre se llamaba Samuel. Quiero que escuches o me acompañes en 1 Samuel capítulo 3, verso 1 al 3, solo 3 versículos. Dice así, el joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí. Paréntesis, Elí, sumo sacerdote de aquel entonces, sería un pastor viejo de hoy, ¿no? Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Aconteció un día que estando Elí, el padre mayor, el patriarca, digamos, acostado en el aposento, en su aposento, o sea, en su pieza, en su cámara, en su cama,
Cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, quizás tendría algún problema de diabetes, era obeso, dice la Biblia, ¿no? Tenía algún problema, seguro tenía problemas de alguna enfermedad que lo había afectado en la vista. Quizás no era tan mayor, pero estaba muy deteriorado este hombre. Eh, Dice el versículo 3, y Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Cuando nosotros hablamos de Samuel, tenemos que hablar como una persona que trajo cambios, que fue un agente de cambio en su tiempo, en su generación. Fue un hombre que tuvo esa lucidez de Dios para poder transportar el pueblo de Dios que vivía en una anarquía total, llevarlo a a una estabilidad monárquica. Y con eso se le fue la vida. Pero Samuel tuvo muchas cosas para destacar. Samuel llegó a ser el último de los jueces y el primero de los profetas. ¿Hubo profetas antes de Samuel? Por supuesto que sí. Tenemos a Moisés. Moisés fue un profeta también. Es considerado profeta en Israel, ¿no? Pero no está dentro de la rama o dentro de la categoría de profetas. Ahora bien, vamos a volver a Samuel. El libro de Samuel viene de una desconexión que hace el escritor aquí, el que agrupa los libros, y manda un libro que es una novela que está en el medio del libro de Jueces y Primera Samuel. Yo quiero que nos olvidemos de Ruth, que es una novela, y que vayamos al último capítulo de Jueces y el versículo 25 del capítulo 21, es el último capítulo de los Jueces, versículo 25, dice, en estos días, habla del tiempo de los jueces, no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Bien, rápido, en 3 renglones, explicar qué eran los jueces, qué es el libro de los jueces, un libro maravilloso. El libro de los jueces es como el libro de Samuel, que sale de Josué, cuando entran a la tierra prometida después de estar 40 años en el desierto, entran a la tierra prometida. Moisés se muere justo en el límite. Dios lo lleva con él en el límite. Entra Josué y empiezan a conquistar las tierras, y muchas tierras que tienen que conquistar no las conquista el pueblo de Israel. Y en cambio de eso las alquila, es como que cobra un alquiler. En aquel entonces cobraban, hay un término, no me viene ahora, cobraban bueno, no me viene, pero cobraban a las personas que ellos habían conquistado una tierra. No, ellos habían conquistado una tierra y le habían perdonado la vida a las personas que vivían ahí, y en vez de matarlas les cobraban, les tenían que pagar con grano, con cebada, le tenían que pagar con hacienda, con lo que tengan, y los dejaban vivir. Eso hacía el pueblo de Israel, digamos. Dios había dicho que hagan otra cosa, pero no lo hicieron. Y eso les trajeron algunos problemas bastante graves, ¿no? Y ahora tenemos un libro, el libro de los jueces, donde se levantan caudillos. ¿Quiénes son los caudillos? Por ejemplo, Gedeón, Sansón, Jefté, gente que no conoce nada de Dios porque muchos de ellos no lo entienden a Dios y no les interesa. Simplemente son caudillos y lo que hacen es llenarse de honores ellos y tratar de pasar, de ser renombrados en las páginas de la historia israelita, pero no hacen nada productivo para el pueblo de Israel. La Biblia nos dice muy claro en el libro de Josué, estaba leyendo recién, y vos me dirás, pero leímos Samuel, ¿cómo es que estamos leyendo Josué ahora? Bueno, porque Josué es Jueces es el libro muy interesante para entender a Samuel, ¿no? Si vos lees Jueces, vas a entender Samuel.
Dice el capítulo 2, verso 16. Para mí, desde mi punto de vista, es el texto clave, es el texto clave de Josué, de Jueces, perdón. Y Jehová levantó jueces que lo librasen de la mano de los que lo despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron y se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que lo oprimen y afligían, de los que los oprimían y afligían. Así que nosotros tenemos todo el tiempo en el libro de los jueces que el pueblo de Dios está sufriendo, pide a Dios, una persona se levanta, un Trump, un Biden, se levanta un Alberto Fernández, alguien que los libera, les da un poco de aire fresco y están un tiempo, 40, 50 años, 70 años bien y de repente otra vez se relajan, vuelve a la... Es un círculo vicioso. Caen en las manos de los enemigos, otra vez gimen a Dios, otra vez piden a Dios, Dios le manda a otro juez, levanta a un Sansón, los libra por rato, y así es todo el libro de los jueces. Pero los jueces no pueden establecer un gobierno, así que nosotros llegamos a Samuel, donde Samuel está dentro de los jueces, para así decirlo, y ahí hay un sumo sacerdote llamado Elí. El sumo sacerdote estaba tan relajado porque Dios no estaba hablando, Dios no estaba presente. Pregunta, ¿la culpa era de Dios? No, era del pueblo que se había apartado, ¿no? Entonces alguien dijo, yo no puedo culpar al sol si estoy 24 horas en la sombra. No lo puedo culpar al sol de que no me da su vitamina, no me da esa pigmentación a la piel si yo nunca me asomo al sol. El sol siempre está. No puedo decir el sol ya no está más. No, el sol siempre está ahí, simplemente que yo vivo a la sombra. Entonces, si yo no salgo, no me expongo al sol, va a ser difícil que pueda ser tocado por el sol. Lo mismo es salvando la distancia, es una comparación con el Señor siempre está, pero nosotros somos los que elegimos estar a la sombra. Ahora, pónganse a pensar, en un tiempo de relajación, ¿no? Ayer escuchábamos, antes de ayer, el presidente había dicho que pasamos a un periodo de distanciamiento social y ya, a partir de eso, ya la gente veo en la calle, acá en el Matadero, sin barbijos, todo el mundo en la calle, hablando. Mataderos está dentro de la capital y acá es un poco diferente a la provincia. Siempre se trata de tener un poquito de orden con respecto a eso, pero ahora está todo el mundo relajado, sinceramente. No es porque sea mejor ni peor, es un barrio más. Pero simplemente le quiero decir que entramos en un relajo. ¿Por qué? No, porque no pasa nada, no nos va a tocar, no pasa nada. Y eso pasó. Eso pasó en 1 Samuel capítulo 3. Tenemos a un viejo llamado Elí, con todo respeto lo digo, que estaba totalmente relajado. Cuando la Biblia habla de él, o está acostado, hermanos, durmiendo, dice la Biblia, o está sentado. Nunca usted lo va a ver a Elí que está con el efod o tiene en la mano un sacrificio para ofrecer, nunca. Él está o acostado, durmiendo, siempre está así. Y su discípulo está igual que él. Ahora Jesús dijo, le basta hacer al discípulo como su maestro, ¿no? Ahora el discípulo de él era Samuel. Los hijos de Elí eran tan corruptos, dice la palabra, que eran tan corruptos que habían traído tanta desgracia al pueblo de Dios, ¿no? Y así que acá hay frases muy, muy claras y muy elocuentes en este capítulo. Nosotros, por ejemplo, vemos que la Biblia dice dos cosas. Dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. El versículo 1 del capítulo 3. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿quiénes eran los que tenían que declarar la palabra de Dios en aquel entonces? Bueno, eran
dos clases de ministerios ahí, dos clases de oficio. El primero el sacerdote, el segundo el profeta. Y después dice que no había visión con frecuencia, quiere decir, ¿quiénes tenían las visiones? Los profetas. Entonces, ¿qué está diciendo este versículo 1? Está diciendo que si no había palabra de Dios, que escaseaba, escasear significa que no hay, ¿no? Cuando vamos al supermercado dice, vamos a comprar una harina porque voy a hacer unas tortas fritas, unos fideos, y no hay harina. Te dice, no, está escaseando. Sabés lo que se viene, ¿no? Sabés que vas a pagar más por la harina y un montón. Bueno, acá escaseaba no la harina, sino que estaba escaseando la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que no había hombres que predicaran la palabra de Dios, que enseñaran la palabra de Dios. Está hablando específicamente, ¿no?, de los sacerdotes y de los profetas. Luego dice, no había visión con frecuencia. ¿Qué quiere decir? Que significativamente nos está diciendo que no había profetas, no había profetas en ese tiempo. Entonces dice, aconteció un día que estando Elías acostado en su aposento, estaba durmiendo una siesta, sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. Fíjese que el arca de Dios era un lugar, primero, el arca estaba dentro de una carpita, como hace el gobierno que pone unas carpas, no sé si vieron, si pasaron por algún lugar, vieron por televisión, unas carpas de campaña para atender, hospitales de campaña para atender a los del COVID. Acá hay cerca, cerca acá de nuestra casa ahí. Hay lugares donde ponen los gobiernos unas carpas, montan unas carpas rectangulares casi siempre, donde adentro montan un hospital de campaña y en ese lugar atienden. Bueno, así era el tabernáculo en el desierto, hasta que después, en el tiempo de Salomón, se hizo un templo, ¿no? Pero hasta que no se hizo el templo, Dios se manifestaba en ese tabernáculo. Y ese tabernáculo era, al decir tabernáculo, estamos diciendo una tienda de campaña que estaba establecido en un lote, era algo rectangular, y estaba dividido en tres partes. Estaba el atrio, que era un lugarcito, cuando entraban, podían entrar a ciertas personas, pero luego se restringían a un lugar santo, era el segundo, eso ya estaba más restringido. Y por último, un lugar cubierto, con un lugar bien cerrado, donde, como una pieza, ¿no?, dentro de esa campaña, de esa carpa, que la Biblia le llama tabernáculo, estaba un lugar que se llamaba el lugar santísimo, donde estaba el arca de Dios, ¿no? El arca de Dios. Entonces, de ahí estaba el arca de Dios con los dos querubines y las alas que se tocaban, y Dios hablaba. Desde allí hablaba al pueblo. Ahora, este arca del Señor no es el arca de Noé, aclaremos para los nuevos, que no es el arca de Noé, este es un arca, es una cajita, un cofre chiquito que lo llevaban los sumos sacerdotes, tan chiquito no era, pero era algo, la mitad de una mesa, póngale una mesa chica más o menos, para donde tenía todo un ornamento y dos querubines que estaban sus alas tocándose, todo cubierto en oro, o todo es de oro. Y de ahí, del lugar de la tapa de esa caja, se llamaba propiciatorio, de ahí hablaba Dios, era el lugar donde Dios hablaba, ¿no? Era algo extraordinario. Pero ese lugar, como era oscuro, tenía que estar alumbrado, tenía que tener luz. ¿Y qué había? Había lámparas. Y estaba el candelero, era el candelabro. Y candelero también a veces le dice, ¿no? En Apocalipsis, el candelabro, que eran unas lámparas con brazos, lo verás, los hebreos tienen, y mucha gente los tiene en las casas también, principalmente la gente que son judíos, ¿no? Tienen esa clase como veladores, ¿no?, con brazos, como U o como las B, como una B en forma de B, diferentes brazos y con lámparas arriba. En aquel entonces, hoy tienen electricidad, pero en aquel entonces eran lámparas que eran sustentadas o alimentadas con un combustible como el aceite, ¿no? Un aceite. ¿Y quiénes estaban al servicio de esas lámparas para que esas lámparas no se apaguen? ¿Quiénes eran? Los sacerdotes y los levitas, que eran la familia de los sacerdotes, los aprendices, digamos, algo así como hoy sería un monaguillo, un diácono, ¿no?
en aquel entonces eran los que estaban que algún día iban a llegar a ser sacerdotes, ellos estaban cuidando que las lámparas no se apaguen, pero el que estaba cuidando que las lámparas no se apaguen se había dormido, ¿no? A veces le digo a mi hijo, no te duermas con la televisión encendida, porque después está a las 4 o 5 de la mañana la televisión encendida. Entonces lo que tiene que hacer es programar. En aquel entonces no había ninguna programación. Pero las lámparas, dice, era el lugar que la lámpara de Dios estaba apagando, se estaba apagando. ¿Y qué pasaba si se apagaba esa lámpara? La presencia de Dios quedaba oscura. Era una cosa muy fea. Así que el Samuel estaba encargado de alimentar de aceite esa lámpara. Y la Biblia dice, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Dios llamó a Samuel. Dios le puso un despertador y lo llamó a Samuel. Ahora Samuel, si seguimos leyendo, Samuel no conoce a Dios, no sabe, él solamente es un religioso que está en ese lugar, fue criado por un buen hombre llamado Elí, ahora está un poquito ciego y todo eso. Y Samuel confunde la voz de Dios con la voz de un líder. Eso nos puede pasar a veces, ¿no? Que los líderes hablan en lugar de Dios y los confundimos. Nunca, nunca un líder va a hablar como Dios. Puede hablar en nombre de Dios, puede hablar lo que Dios le diga, pero jamás podemos decir que nosotros hablamos como Dios. No, no es así. La Biblia habla en Hechos que Herodes dice que dispuso a hacer cosas malas y el pueblo dice que lo arengó y dijo, la voz de Herodes no es la voz de un rey ni es la voz de un emperador, sino que es la voz de un Dios. Y dice que Herodes se puso tan contento, se ensalzó, se puso en una vanidad tan grande que la Biblia dice que le explotó el corazón y al momento los gusanos lo comieron. Es algo terrible. Dios no comparte su gloria con nadie. Así que la palabra de Dios nos dice que antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Dios llamó a Samuel. Dios llamó a Samuel. Samuel es el último de los jueces y el primero de los profetas. En Samuel Dios tiene depositado un tesoro tan grande, es el hombre bisagra, el hombre que va a cambiar, que cuando nosotros leemos en el último capítulo de Jueces que estábamos hablando, el último capítulo 21, el versículo 25, dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Qué significa eso? Anarquía. Desde ahí Samuel lo lleva a dos monarquías al pueblo de Israel, ¿sí? Porque con Samuel va a venir un tal Saúl. Pero fíjese que aunque Saúl cayó, aunque Saúl fue destituido, la Biblia dice que Samuel era tan ungido por Dios que él levantó una casa de profetas, un lugar donde había como un seminario de profetas y donde estaban al lado de él hombres profetizando. Dice que Saúl sin querer entró en ese lugar y cuando entró a ese lugar era tanto la presencia de Dios que Saúl comenzó a profetizar. Saúl comenzó a profetizar. Es que cuando Dios te llama, Dios te mueve en esta generación, va a ser tanto la presencia de Dios en tu vida que las personas que estén a tu lado van a ser contagiadas, van a ser impulsadas, inducidas por el poder de Dios. No te achiques, esta palabra es para tu vida. Así que Samuel llevó un pueblo que estaba totalmente desenfrenado, un pueblo que no tenía un líder, un pueblo que no sabía dónde iba, como el mundo de hoy, como los grupos de hoy que están buscando un líder desesperadamente, alguien que tenga carisma, alguien, y sabes una cosa, lo van a encontrar en un hombre que la Biblia le dice el hombre de pecado, que también tiene muchos nombres, y uno de ellos es el anticristo. Pero eso es otro tema. Si querés lo vemos en el libro de Daniel en PB. Pero ahora te digo que Samuel era esa persona de Dios. Samuel era alguien diferente a Elí, aunque había sido criado por Elí, aunque había sido doctrinado por Elí, aunque él había mamado, había escuchado las enseñanzas de Elí. Dios quería hacer algo en Samuel y lo llama, y lo llama, y lo levanta. La Biblia dice de Elí, el padre espiritual de Samuel, que estaba acostado y durmiendo. Y en otro momento dice que él estaba sentado y así murió. Sin embargo, cuando la Biblia habla de Samuel, habla que él ungía su cuerno, lo llenaba de aceite, y él salía a la casa
del futuro rey de Israel. Él los iba a buscar, él los iba a buscar. Él era un pastor, él iba detrás de aquellas carencias que dice que él se movía, él lloraba por aquellos que habían caído. Él lloró a Saúl, lloró de tal forma que Dios tuvo que llamarle la atención. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Samuel es aquel que la Biblia nos dice que cuando hablaba, dice que la gente temblaba. La presencia de Samuel traía temor, porque dice que cuando Samuel entraba en las casas, la gente se arrodillaba y se postraba delante de Dios y decía: ¿por qué habrá venido el profeta de Dios? ¿Qué habremos hecho mal? Esto era lo que transmitía Samuel. Samuel era un hombre que había llevado una autoridad al pueblo como nunca nadie antes en esa historia de Israel. Samuel fue el hombre bisagra. Samuel fue aquel que levantó a un joven que nadie lo conocía, ni su propia familia. Cuando él se equivocó, porque la Biblia nos dice que muchas veces se equivocó Samuel, pero Samuel siempre recurría a la guía y a la unción de Dios. Siempre iba a tomarse de Dios y a preguntarle a Dios. Cuando le llevaron un, un staff de hombres valientes, de guerreros, hasta me imagino con perfumes especiales, como eran los hijos de Isaí. Isaí se llamaba el padre de David, y lo expusieron. Dice que Samuel no sabía entre quién elegir, uno mejor que otro. Uno mejor que otro era, y no sabía qué iba a pasar. Sin embargo, uno a uno fueron pasando, y cuando se agotó todo, Samuel pudo recurrir a Dios, y Dios le dijo: hay otro que está lejos de acá. Y fueron a buscar un pastorcito, un hombre que estaba abandonado, un hombre que estaba lejos, un hombre que ni aún su familia pensaba en él, que estaba para un changuito de los mandados, era un mozo de los mandados. Vayan a buscarlo a David. Y el padre un poco como que se niega, el padre, y dice: pero acá tenés otros hijos míos. Y Samuel se pone enérgico y le dice: mira, te voy a decir una cosa, me preparaste una gran mesa, hay un gran cordero para comer, un asado extraordinario, unas ensaladas tremendas, algo hermoso, hasta el helado está, pero no nos vamos a sentar en la mesa hasta que no traigas a tu hijo menor. Sabés que cuando alguien quiere algo, a veces hay que ir por el estómago, ¿no? Entonces, eso hizo que traigan a David. Samuel sabía cómo tratar a las personas, sabía. Él sabía cómo era la unción de Dios. La unción de Dios no era abrazar a las personas y decirle: qué tal, amado, amada, cosas lindas que le gustan al oído. No, no. Samuel sabía que la obra de Dios no estaba en la familia de los pastores antiguos, porque aunque se le daban los oficios, no, Samuel era alguien diferente, era alguien que había caído como con un paracaídas ahí, ¿no? Entonces, cuando más adelante leemos la Biblia, dice que, por ejemplo, Amós dice: yo no soy profeta ni hijo de profeta. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Que los oficios de antes, los oficios del Antiguo Testamento, recaían sobre los hijos. No importa si te gustaba hacer otra cosa, si te gustaría ser un abogado. Si vos nacías en la familia de un pastor, vos tenías que ser pastor. Antiguamente era así, ¿no? No había pastores desde ya, pero te doy un ejemplo. Pero hoy no es así. Hoy no es así. La Biblia dice que hasta nosotros que somos gentiles, no somos del pueblo como el pueblo hebreo que fue elegido, designado por Dios, una raza elegida. Nosotros somos un injerto, dice el apóstol Pablo. Estamos injertados a esa planta de Dios, ¿no? Estamos injertados. Así que Samuel se daba cuenta de estas cosas y fue un hombre realmente que trajo cambios extraordinarios. Cuando nosotros vemos primera y segunda de Samuel, nosotros comprobamos que Samuel trajo los cambios más grandes en su tiempo. Los cambios más grandes de su tiempo tuvieron un nombre llamado Samuel. Es tan grande lo que escribió Samuel que se tuvieron que hacer dos libros, ¿sabes? Se tuvieron que hacer primera y segunda de Samuel, porque es tan grande lo que Dios quiso hacer con este hombre de Dios. Y termina el segunda Samuel, termina hablando de David, un hombre que fue apartado
por las manos de Samuel. Dice, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrenda de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Esa sanidad había traído Samuel. Samuel fue un líder. Samuel fue al grano, hermano. Samuel no les estuvo con vueltita, no estuvo hablándoles lo que tenían que hacer, qué acontecimiento, qué tenían que preparar. A ver, nos vamos a preparar en la fecha para hacer eso. No, Samuel les habló. A partir de Samuel se acabó el tiempo de la escasez. A partir de Samuel se acabó el tiempo de que ya no había visión. Con Samuel vino palabra abundante y visión abundante de Dios. Dios quiere hacer esto de vos. Dios quiere hacer esto de tu vida, ¿no? Dios quiere que seas esa persona, ese hombre, esa mujer, ese joven, esa jovencita, que seas como Samuel, que haga un cambio en su generación. Dios te llama. Dios te llama. El versículo 10 dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Dios había llamado ya muchas veces a Samuel, pero Samuel no le conocía. Y Dios tuvo que intentarlo, ¿sabes? Dios intenta por 10ª vez quizás. Está intentando nuevamente llamarte. Saca el nombre de Samuel, poné tu nombre. Daniel, Daniel, poné tu nombre ahí. Y decilo, hace un ejercicio declarando esa palabra. Decí tu nombre, Dios te está llamando. Entonces dice, Samuel dijo, habla Señor, porque tu siervo oye. Es lo que está buscando Dios hoy en día. Dios no está buscando un presidente como nosotros, y no está buscando un líder, Dios no está buscando una vacuna, Dios no está buscando que pare el dólar, Dios no está buscando un trabajo nuevo, el Señor no está buscando que se abran los templos, el Señor no está buscando que haya nuevos músicos, el Señor no está buscando nada de eso. ¿Sabés lo que está buscando el Señor? Personas como vos, de carne y hueso, que abran su corazón, que entiendan y escuchen su palabra y que se puedan poner en pie en este tiempo de anarquía, en este tiempo de relajación, en este tiempo que cada uno hace lo que bien le parece, como en el libro de los jueces, y que pueda decirle al Señor, Señor, en medio de los tiempos, aviva tu obra, Señor. Habla, Señor, que tu siervo oye. Habla, Señor, que tu siervo oye. Entonces, algún día se escribirá estas páginas en la historia de la humanidad y hablarán de vos, y hablarán de tu vida, y hablarán de los tiempos estos que eran malos, y se dirá, pero hubo un Ariel, hubo un Juan, hubo un Pedro, hubo un Marcos, hubo una Mariel, hubo una Ana, hubo alguien que se paró en medio de ese tiempo y dijo, Señor, habla, que tu siervo y que tu sierva oye. ¿Vas a ser la mujer y el hombre bisagra en tu tiempo? ¿Te animás? Dios te está hablando, Dios te está llamando a ese punto, Dios no te está llamando para que te consagres a un lugarcito, para que vayas y seas un creyente nominal. No, no quiere eso Dios. Dios quiere que seas un agente de cambio. Dios quiere que te pongas de pie, que levantes que abras el WhatsApp y que envíes mensaje de poder, que envíes una oración potente en el nombre de Jehová de los ejércitos, que otros puedan ser tocados por Dios. No busques querer ser simpático, que las personas te quieran, porque las personas no te van a querer. Si vas en nombre de Dios, Dios está contigo y Él va a hacer algo grande en tu vida. Sé una mujer y un hombre de cambio, un agente de cambio en este tiempo, en esta generación. Que la historia diga que era un tiempo antes de vos y que después de vos hay otro tiempo. Amén. Dios te bendiga. En el nombre de Jesús, bendigo a estos oyentes, bendigo esta palabra. Señor, no sé a dónde llegará esta palabra, pero donde llegue a los corazones, a los oídos, que sean afinados, que sean, Señor, en este momento tocados por tu palabra, Señor. Que en este tiempo de escasez, donde se predica cualquier cosa, donde se habla cualquier cosa, donde hay escasez de tu palabra y donde faltan visiones, Señor, que se levanten hombres y mujeres de cambio. Tú hablaste a estas vidas, Señor. Tú nos hablaste. Señor, haz tu obra. Haz tu obra, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Señor, ayuda, bendice, prospera esta palabra.
Te damos gracias. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga tu vida. Te deseo éxito para esta semana. Quédate con esta palabra. Dios no está esperando que cambie las cosas. Dios no quiere que se apague la lámpara. Antes que la lámpara se apague, Dios te está llamando. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué le vas a decir al Señor?